Muy buenos días a todos. En este nuevo video veremos lo que es mayormente la función suma producto con algunas funciones lógicas. En este caso tenemos lo que se puede ver en un principio, que es el ejemplo de notas junto con sus ponderaciones. En esta primera parte nos demuestran que existen 4 tipos de ponderaciones según los tipos de evaluaciones existentes. Y aquí más abajo tenemos las notas ficticias. Nos ponen el caso de un profesor que estaba hablando justamente cómo evaluar a sus alumnos según estos porcentajes. Entonces lo primero que nos piden es hacer una función bastante básica, que vendría siendo ir multiplicando nota por nota con sus respectivas ponderaciones con la ponderación tipo C. Y eso básicamente sería multiplicar cada nota por su ponderación e ir sumando junto con las otras notas, es decir, certamen número 1 con la ponderación de certamen número 1, certamen número 2 con su ponderación, certamen número 3 con su ponderación y así. Y eso nos daría una nota de un 4. Pero tras usar la función suma producto, básicamente lo único que tenemos que hacer es seleccionar todo este rango junto con el rango que nos piden, y Excel automáticamente definirá, según la posición de estas notas y de sus porcentajes, la multiplicación que debe hacer, y eso nos arrojaría el mismo resultado que si lo hacemos uno por uno. Si bien, continuamos con el segundo ejercicio, donde nos piden hacer lo mismo, que tenemos que aplicar la función suma producto para todas estas notas según sus escalas, es decir, final A, final B, final C, final D, refieren a las ponderaciones, las cuales están descritas más arriba. Entonces básicamente lo que hacemos es lo mismo, fijamos el rango que vendría siendo certamen número 1 hasta examen, y luego el rango de la ponderación del final A, ponderación tipo A. Para este caso tendríamos que fijar la ponderación para que cuando arrastremos todo esto hacia abajo se mantenga fija, pero las notas se vayan corriendo. Y quedaría algo así. Ahora bien, nos piden además hacer una regla de formato condicional que nos demuestre los alumnos que aprobaron y los alumnos que reprobaron. Y eso es muy simple, lo hemos visto en otros videos, donde apretamos el formato condicional y se nos abre el menú donde aplicamos estas reglas según las condiciones. Si es arriba de 4 entonces está verde, si es abajo de 4 entonces está rojo. Muy simple. Ahora viene la parte que es un poco más complicada, pero no deja de ser simple, donde tenemos que aplicar lo mismo, solamente que aquí nos dan una lista de ponderaciones y tenemos que hacer el mismo ejercicio, solamente con esto que nos dan acá. Pero lo único que se tiene que hacer es volver aquí arriba y darle un nombre a todo esto, a este rango. Y aquí lo tenemos como ponderación tipo A, como ponderación tipo C, ponderación tipo B, ponderación tipo D. Entonces lo que hacemos aquí es básicamente hacer una función de indirecto, refiriéndonos a este cuadro de acá, el cual nos va a identificar la ponderación a la cual nos queremos referir. Sustituimos los espacios con un guión, ya que Excel no reconoce estos espacios, y luego aplicamos la función suma producto para poder llegar al resultado. Y por supuesto, antes de eso, según lo que nos piden en el ejercicio y por la lógica de lo que estamos haciendo, tenemos que aplicar la función si error, ya que si por A, B o C yo saco todo esto y lo dejo en blanco, daría referencia. Ahí sí está mejor. Y si seleccionamos una ponderación, nos arroja las distintas notas.
Y lo otro vendría siendo que se tendría que aplicar, por lo que nos piden en el ejercicio, una regla de formato condicional con iconos de estrellas de aquellas notas que estén entre 5,5 y 7, que tengan una estrella completa, que tengan una media estrella de 4 a 5,5 y una nota, una estrella vacía para las personas que reprueben. Siguiendo con el otro ejercicio, esto es básicamente una prueba de lógica, lógica de cómo funciona Excel en realidad, porque aquí tenemos, les voy a leer las instrucciones. Sabemos que la función suma producto exige que todas las matrices que intervengan sean del mismo orden. Sin embargo, podemos usar un truco que va a funcionar siempre y cuando la transposición de una o varias matrices produzca que todas ellas queden en el mismo orden. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que existiera una ponderación tipo E que tuviera forma de columna y quisiéramos obtener una calificación final de un alumno cuyo rango informativo es una fila. Ahora, aquí ocurre un problema, porque si nosotros aplicamos la función suma producto de esta columna junto con esta fila, Excel básicamente lo que hace es comparar, si que selecciono una columna, comparar estas ponderaciones con otro número que yo quiera evaluar, ya sean, por ejemplo, las notas, pero también en forma de columna. Y si existe esta variación de orden, si comparo una columna con una fila, ocurre lo siguiente, que es valor. Excel no puede trabajar con este orden. Entonces, al hacer el intento, que es lo que nos piden acá, de obtener la calificación final del alumno redondeado en cero decimal, usando la función suma producto con los rangos presentados en la forma en que están, no sería posible. Tendríamos que ocupar la función transponer, que eso lo veremos más adelante. Entonces, para continuar con la B, para comprender mejor lo que obtuvo en la parte A, indique con fórmulas el orden de cada una de las matrices de ponderaciones y de notas. Esto en realidad es muy simple. Lo único que tenemos que hacer es poner la función filas y columnas en sus respectivas partes y seleccionar los rangos. En la ponderación de tipo E ponemos filas, seleccionamos rango y ocurre que tenemos 7 filas. Y para la parte de columnas tenemos solamente una columna, que sería la columna E. Y para el caso de notas ficticias tendríamos una fila y para las columnas tendríamos 7 columnas. Eso sería todo. Luego vienen estas preguntas, donde dice, ¿podemos decir que el orden de la matriz de ponderaciones es el mismo orden de la matriz de calificaciones? Y en verdad la respuesta vendría a radicar en que en este caso no son iguales, porque M es distinto de P, poniendo en el caso de que M sea, por ejemplo, columnas y P sean filas, ya que una parte de los datos está expresado en columna y la otra en filas, lo que dije anteriormente. Entonces, debido a eso, Excel no puede evaluar lo que estamos pidiendo. El siguiente pide otra manera como representar el orden que estamos viendo entre filas y columnas, y aquí pone un caso hipotético que dice, recordemos que transponer una matriz provoca que las filas se conviertan en columnas y que las columnas sean filas. En otras palabras, si A es una matriz de orden m por n, su transpuesta A' será de orden n por m. ¿Cuál es el orden de la transpuesta de la matriz de ponderaciones? Eso muy simple, vendría siendo el 1 de la columna por 7 filas. Es muy simple. Y luego vendría el último punto, donde ya estaríamos aplicando la función de transponer, donde aquí tenemos exactamente las instrucciones de cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo? Tenemos el rango, que estamos viendo que sería el rango de las notas ficticias, y lo que queremos hacer es transponer, es decir, cambiar de filas a columnas, las ponderaciones, que vendrían siendo esto.
junto con su función redondeo, como lo dicen acá. Lo que tenemos que hacer así acá es muy importante, ya que si aplicamos la función tal y cual y como está, nos va a tirar un error. Entonces lo que tenemos que hacer es, como dice en esta instrucción, para que esto funcione en transponer, antes de apretar Enter, tenemos que apretar Shift Control Enter para que pueda representar la respuesta de manera correcta. Y de hecho podemos ver que el resultado cambia. Aquí arriba, donde aparece la función de la fórmula, vemos estos corchetes que demuestran que la función transponer está aplicada en esta fórmula. Entonces, siguiendo con el siguiente ejercicio, aquí nos demuestran las mismas ponderaciones que teníamos en un principio, solamente que esta vez en forma de columnas. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es básicamente transponer esto en función a las notas que tenemos aquí. Pero al mismo tiempo tenemos esta lista donde nos demarca todos los tipos de ponderaciones que hay, como en el ejercicio anterior que habíamos hecho de esta misma manera. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer es, al igual que el otro ejercicio, asignarle nombres a estas columnas con estas notas. En este caso, ponderación tipo B la dejamos como tipo B, porque ya tenemos el nombre de ponderación tipo B. A la ponderación tipo A como tipo A, y así para la C y la D. Entonces básicamente lo que hacemos aquí es, si ya bien tenemos estos nombres de ponderación tipo A, B, C, D y E, lo que hacemos es tomar de la derecha solamente estos caracteres: tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E, en la función, obviamente. Entonces lo que hacemos, lo que dije en primera instancia, vendría siendo esto: tomamos la derecha de esto, los 6 caracteres, luego sustituimos los espacios por unos guiones y transponemos el indirecto que estamos tomando para dejarlo en esta misma forma, en cómo están las notas. Entonces ahí aplicamos la función suma producto de las notas con estas columnas transpuestas, y por supuesto tenemos que aplicar la función si error para que en caso de que no haya nada aquí escrito, entonces no aparezca algo de error de referencia o de valor en esta columna. Y queda de esta manera. Bien, como se puede ver, además tiene estos corchetes la fórmula donde marca que la función transpuesta fue utilizada. Entonces, ya habiendo hecho esto, continuamos con el siguiente ejercicio, donde aquí tenemos que hacer algo parecido, solo que aquí nos ponen, disculpen, distintos nombres: final A, final B, final C, final D, final E. Y lo que se hace es básicamente muy simple. Con lo que ya habíamos tenido aquí arriba, sustituimos solamente el final junto con el espacio por tipo y guión bajo. Entonces, al hacer esto, este final A, Excel lo reconocería como tipo A. Entonces, tras haber hecho lo mismo con la función transponer y suma producto de estas notas, entonces obtendríamos toda la combinación de notas que nos está pidiendo el ejercicio, del tipo A, B, C, D y E, con sus respectivas notas. Pero aquí el ejercicio, además de eso, nos está pidiendo cuál sería la mejor ponderación es decir, la mejor nota que se sacaría el alumno debido a su respectiva ponderación. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Básicamente lo que tenemos que hacer es crear una tabla donde identificamos por números los tipos de ponderaciones. Es decir, el número 1
vendría siendo ponderación tipo A, el 2 ponderación tipo B, 3 ponderación tipo C y así hasta el E. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer aquí es asignarle un número a estas celdas y por medio del késimo mayor este reconocería la mejor nota y ya por el número asignado a esta celda aplicamos la función buscar B dentro de esta misma tabla y así podríamos saber, según su número de calificación, por así decirlo, qué tipo de ponderación es, si es la A, la B, la C y así. Y claramente al final de la... esto también tiene la función coincidir, se me olvidó decirlo, donde dentro de esta misma va lo que es la función késimo mayor y el reconocimiento de esta tabla para saber su posición dentro de la misma. Entonces aplicamos la fórmula tal cual como debe ser descrita y ocurre que nos entrega la mejor ponderación para el alumno. Entonces, siguiendo con la parte 5, aquí tenemos una lista de todos, si leemos las instrucciones, donde dice que la facultad donde trabaja el profesor ha decidido celebrar un asado en términos de año académico, y este es el presupuesto que han elaborado. Según las carnes, acompañamientos, bebestibles y otros, y picoteo, tenemos todos los valores y las cantidades respectivas de cada uno de estas compras. Entonces en un principio lo único que nos pide es calcular el valor total a través de la función suma producto. Esto es muy fácil, como lo habíamos hecho anteriormente. Simplemente seleccionamos el rango de los precios unitarios por su cantidad y obtenemos el resultado que vendría siendo este que aparece acá, 1.608.000. Pero ahora, en el siguiente ejercicio, en la siguiente parte, nos dice que tenemos que, por la función suma producto, y entre otras más, tenemos que calcular el total para cada categoría. Y esto también sigue siendo fácil, ya que lo único que tenemos que hacer es asignarle un nombre a estas categorías. Es decir, este margen de precio unitario corresponde a carne. Entonces agregamos le asignamos un nombre que sería precio unitario carne. Y para este vendría siendo cantidad carne. Y así para el acompañamiento, bebestibles, otros y picoteo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Aplicamos el indirecto de la concatenación precio unitario unido a acompañamiento, es decir, que quedaría como precio unitario acompañamiento, como le habíamos asignado anteriormente. Y por medio de la función suma producto también multiplicaría por la concatenación de la cantidad y el nombre que le hayamos asignado. Entonces, de esa manera quedarían los totales de todas las categorías. Y bueno, su porcentaje vendría siendo el total de la categoría dividido por su total, que serían los 1.608.000. Y para continuar con el siguiente y último ejercicio, tenemos estas calificaciones por asignatura y los créditos de cada una de estas. El ejercicio nos pide básicamente en el numerador, o sea, tenemos que sacar el promedio de estas divisiones entre calificaciones de asignatura y créditos de cada asignatura. En el numerador tiene que ir la sumatoria de los productos individuales entre las calificaciones obtenidas y la respectiva cantidad de créditos de cada asignatura, y en el denominador es la suma de los créditos de todas las asignaturas. Entonces tenemos que hacer muy simple, suma producto entre este cuadro aquí y este de acá, dividido por la suma del mismo cuadro de los créditos. Y con la función redondeo a un decimal nos da el promedio de un 5,7. Y por último, tenemos la B, donde dice explique por qué el uso de suma producto da lo mismo el orden en que se ingresan las matrices. Básicamente es la regla del orden de los factores no altera el producto, ya que Excel
logre reconocer el orden que mantiene estos cuadros en este caso para entregarnos el resultado solicitado. Entonces bueno, eso sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente.